Muy buenas noches, un saludo muy especial a todas las personas que hoy virtualmente están conectadas con Casa sobre la Roca Tunja por YouTube, dándole gracias a Dios por este tiempo. Hemos estado orando por el país, por la situación que se ha estado presentando para esta época también en la ciudad de Tunja, debido al paro que ha sido convocado y que lógicamente afecta toda la movilidad en el municipio, pero damos gracias a Dios porque yo sé que todo está en las manos de mi Señor. Bueno, iglesia, en el día de hoy vamos a tomar un texto bíblico que está en Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Prestemos mucha atención a lo que dice este versículo bíblico en la Nueva Versión Internacional, que dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero pedirte, Señor Dios mío, que tú toques el corazón de cada persona que hoy está viendo y escuchando esta predicación, de tal manera que podamos comprender y entender la enseñanza tan profunda que tú nos enseñas para estas épocas, Señor Dios mío, que también vivimos en momentos de dificultades, adversidades, que son común en el género humano, desde la caída, Papito Dios. Y te entrego, Señor Dios mío, este tiempo. Te entrego esta hora y pido que sean iluminados los ojos de tu corazón, de tal manera que podamos entender y comprender la palabra de Dios. Y pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar esta tu santa palabra. Viviendo en tiempos difíciles. Las dificultades siempre han existido, siempre existirán. El hombre desde la caída ha tenido aflicciones, ha habido adversidades. Ustedes se pueden imaginar todo lo que ha estado viviendo Turquía, Siria, con todos estos terremotos que han ocurrido, más de 44.000, 45.000 personas muertas, todas las dificultades que hay en Ucrania, las dificultades que hay en Rusia, todas las situaciones y las adversidades de hambre, de miseria, de dolor, de angustia, golpes de Estado, adversidades. Si uno recuerda, por ejemplo, el siglo pasado, la generación que vivieron momentos complejos. 1914 la Primera Guerra Mundial, 1939 la Segunda Guerra Mundial, momentos difíciles en Europa y en todo lado. Significa que atravesamos en todos los momentos de las generaciones, se atraviesan dificultades, se atraviesan adversidades. Estamos viviendo muchas veces en tiempos difíciles, es lo que muchas veces mencionamos. Este es el enunciado que se escucha con mucha frecuencia en muchas partes. Es importante tomar este punto vital. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Este punto muchas veces desalienta a muchas personas. Hay muchas personas que dicen: no, pero es que va a haber recesión, hay problemas económicos, hay adversidades, todo el mundo, la congestión, los problemas económicos, todo lo que está afectando la economía en el macro afecta también nuestras ciudades, y todo el mundo anda como con un pesimismo, con un temor inmenso al afrontar momentos difíciles. Al estudiar la Biblia y analizar un poco los acontecimientos de la historia, podemos demostrar que desde el Génesis la humanidad ha vivido en tiempos difíciles. Pero nuestro lema, nuestra consigna, nuestro eslogan tiene que ser determinante. Y aquí es donde tenemos que tomar una posición determinante, una posición de fe, una posición de creer verdaderamente lo que dice la Sagrada Escritura, en especial lo que dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es algo que tú también tienes que no solamente pronunciarlo, no solamente decirlo, hay que creerlo, hay que afirmarlo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrán venir adversidades, dificultades, aflicciones, pero Dios está con nosotros y podremos pasar por todos estos, hay alguien que dice valle de lágrimas, pero nosotros pasamos y podemos también disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y a pesar de la adversidad y a pesar de la aflicción, ¿qué dice Jesús?
confíen en mí. Dice, en el mundo hallaréis muchas aflicciones, pero confiad en mí, pero confiad en mí, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Lo dice en 1 de Juan 5. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que vence la aflicción? ¿Qué es lo que vence la adversidad? La fe en Cristo Jesús. Porque el objeto de nuestra fe se llama Jesucristo. Voy a mirar rápidamente algunos ejemplos bíblicos de todo lo que los hombres han pasado, adversidades y dificultades, y de cómo ellos han creído y han colocado su fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender en el día de hoy. Una de las enseñanzas profundas de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy es que usted crea en Dios, crea en su palabra, que Dios está contigo, que Él no te dejará, que Él no te desamparará, que Él te ayuda, que Él te da fuerzas al que no tiene ningunas, que Él te sustenta, que Él te levanta, que Él te salva, que Él te sana, que Él te provee, que Él nos guía. Realmente hay que creerle y hay que creer en su palabra, hay que creer en sus promesas, hay que afirmarlo y hay que vivirlo. Y verdaderamente el cristianismo y el mundo hay que pasar esas adversidades creyendo en Dios, creyendo en el Señor. El primer punto, vamos a recordar rápidamente a Abraham. Abraham en tiempos difíciles. Abraham tuvo que salir de su casa y dejar su parentela. Tomó la determinación, Abraham tomó la determinación de creerle a Dios. Por eso se le llama el padre de la fe. Él fue el que le creyó a Dios y caminó sin saber a dónde iba. Lo tenía todo, pero renunció a la comodidad que tenía con su familia para ir a un lugar desconocido, el lugar que Dios lo estaba llevando. Tomó la determinación, miren esta palabra tremenda, tomó la determinación de hacer caso al mandato divino. Génesis 12:4 dice que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Mire, tal como el Señor se lo había ordenado, escuchó la voz de Dios, siguió la dirección de Dios. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham aceptó voluntariamente el reto de creerle a Dios y estaba determinado a vencer, a entrar en un proceso de formación de su carácter. Cuando se encontró frente a tiempos difíciles, eligió la solución más fácil. Génesis 12:13, por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Trató de mentir, pero indudablemente Dios lo sacó de esa situación. No pasó la prueba en su integridad y de sus valores y tuvo que enfrentar consecuencias con base a la determinación. Pero una de las cosas primordiales que después Abraham va a tener es el padre de la fe, es el padre que va a sacrificar también a su único hijo, que va a ser Isaac, va a dar pasos de fe contundentes, después hasta los 90 años, 90 y pico de años es que va a tener al hijo prometido, como a través de Abraham fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Pero aquí hay una parte importantísima, el padre de la fe es Abraham. Y él nos enseñó a creerle en Dios. ¿Qué significa? Que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, creyó en el Señor. Otro ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras es José. José en tiempos difíciles. José, hijo de Jacob, al igual que Abraham, lo tenía todo. Era el preferido de su padre. Él renunció, aceptando el dejar el bienestar que tenía en su hogar para ser despreciado por sus hermanos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que la vida de José es una historia realmente que ha estado aún dramatizada en los cines y en los teatros, registrando verdaderamente momentos de gran dificultad. Desde alrededor de los 12, 13 años, en donde sus hermanos quisieron matarlo, quisieron asesinarlo, lo odiaban. ¿Quiénes lo odiaban? Los de su propia familia. Sus propios hermanos lo odiaban. ¿Qué significa? Que una adversidad era tremenda. Quisieron matarlo y asesinarlo. Rubén fue el que dijo, métanlo en esta cisterna, pero no lo maten. Por último, lo entregaron, lo vendieron como esclavo. Vivió las dificultades, él vivió como esclavo, fue llevado a un país completamente ajeno al de él, viviendo como esclavo. Y las adversidades que tuvo que pasar y pasar por todas esas adversidades, la cárcel que tuvo después de que huyó de la esposa de Potifar, quien lo asedió sexualmente, y él huyó, y vino toda la cantidad de procesos y estuvo en la cárcel por varios años injustamente, y tiene que pasar por una cantidad de procesos y adversidades tremendas. Pero lo más hermoso de José es que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Recuerden lo que dice Jesús: no te dejaré ni te abandonaré.
Cuando dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenle a todos los que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y yo les aseguro, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hay que creer en Dios, hay que creer en Jesús. Y aunque vengan adversidades y dificultades y haya momentos muy difíciles, Dios está contigo, Dios está con nosotros y tenemos que creer verdaderamente, creer profundamente. Para José no fue fácil haber permanecido en la cárcel por 13 largos años. Antes de llegar a lo máximo de su carrera, Dios sometió a José a un proceso de reconocimiento de sus valores para desarrollar en él un hombre con carácter determinado. Y yo creo que este es un punto bien especial, porque lo que se está hablando es de un carácter determinado, que la gente tenga determinación para seguir a Jesucristo, tener una determinación para dar un paso de fe, tener determinación para obedecer la palabra de Dios, tener determinación para creerle a Dios y verdaderamente no aminorarse, no tener temor, no tener angustia, porque el temor es fe en Satanás, la fe verdadera es en el objeto de nuestra fe, Jesucristo. Y tenemos que aprender a creer y aprender a formar el carácter y ser hombres y mujeres y jóvenes determinados, que creen en Dios, que creemos en el Señor. Dios manifestó su carácter divino en el carácter de José para llevarlo a ocupar un lugar muy alto y de prestigio en Egipto, que prácticamente fue, lo recordaba el pastor Darío, que fue el ministro de Hacienda de uno de los imperios más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Recordemos el pasaje en Génesis 41, del 39 al 40. Dice, una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Este es un momento crucial porque Dios va a obrar y cómo obra desde lo pequeño hasta llegar a los oídos del rey de Egipto y cómo él va a interpretar los sueños y cómo Dios lo va a utilizar, porque Dios estaba con él y Dios estaba con él, porque era un hombre que confiaba en Dios, fue un hombre que se guardó para Dios, era un hombre que tenía en su corazón verdaderamente la palabra del Señor y tenía el Señor en su corazón. Un tercer ejemplo que tenemos es Nehemías. Nehemías fue también un personaje bíblico que vivió en momentos muy difíciles. Nehemías lloró, dice en las Sagradas Escrituras que él lloró cuando vio los muros de Jerusalén derribados. Para él no fue fácil, también vivió en momentos muy difíciles en la época de Nehemías, pero tuvo un proceder positivo frente al reto que tenía frente a él, porque él creía en Dios. La adversidad que él estaba viviendo no lo derrumbó. Ojo con esta frase, la adversidad que Nehemías estaba viviendo no lo derrumbó. A usted no lo deben derrumbar las adversidades, las dificultades, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque tú tienes que creer en Dios, tienes que creer en tu palabra y en su verdad. Leamos lo que dice Nehemías 2:17. Y Nehemías 2:17 dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas. Miren la cosa tan tremenda. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, dice Nehemías, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. ¡Ánimo! Ánimo para tu vida. El mundo no ha acabado, Dios está contigo, pelea la buena batalla de la fe, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué significa? Creámosle a Dios, vivamos para Dios, glorifiquemos su nombre y verdaderamente aprendamos a vivir con un carácter determinado, un carácter que sigue a Dios, que le crea a Dios a pesar de las adversidades y a pesar de las dificultades. Un cuarto ejemplo que es demoledor, que este sí es del Hijo de Dios, de mi Señor, de mi Rey, de mi Salvador, que es Cristo Jesús. Dice que Jesús al llevar la cruz vivió un momento muy difícil. El Señor Jesús al llevar la cruz vivió tiempos de dificultad, fue abusado verbalmente, sufrió físicamente hasta llegar al Calvario, pero Él no se rindió, no desistió a medio camino, no se cansó, no se lamentó, fue llevado como una oveja al matadero, lo dice la Sagrada Escritura, lo soportó todo, porque el amor que tenía para salvar a la humanidad era determinante. Jesús, mire lo que dice Juan 19, 17 al 18. Juan capítulo 19, versículos del 17 al 18 dice, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio.
Qué tribulación tremenda, la muerte de cruz que recibió Cristo, pero Él fue determinante completamente. Él vino a salvar la humanidad, Él vino a deshacer las obras de Satanás. Él, lo que dice la Sagrada Escritura, ese pasaje bíblico que lo tengo grabado en mi corazón, cuando Jesús dice, por el gozo que le esperaba, por el gozo que le esperaba, porque su corazón está verdaderamente colocado en Dios, porque el gozo que le esperaba soportó la cruz. Significa que las dificultades, las adversidades no son nada comparados con la grandeza de estar en la presencia de mi Señor. Otro de los personajes bíblicos que estaríamos hablando como un quinto personaje sería Pablo. Pablo tuvo muchos padecimientos. El apóstol Pablo era un hombre sobresaliente y preparado entre los judíos, quien después de perseguir a la iglesia, tomó la determinación de aceptar y llevar un aguijón en su carne. Fueron tiempos difíciles, pero él fue el instrumento que Dios usó para perfeccionarlo. No le importó la adversidad, estuvo predicando el evangelio con denuedo, con fervor, porque ese aguijón que era su debilidad era el instrumento de Dios para perfeccionarse en su debilidad. Fíjense que todos los ejemplos, el carácter es formado por Dios, un carácter determinado, gente valiente, gente esforzada, gente que cree, gente que tiene fe. Esto lo convertiría después en el apóstol más dedicado y ejemplar de los seguidores de nuestro Señor Jesús. Recuerden ustedes las persecuciones de muerte, los latigazos, el dolor, la angustia, todo lo que él tuvo que padecer, aún hasta la muerte, porque el apóstol Pablo fue decapitado. Él no murió en la cruz porque era ciudadano romano, y como ciudadano romano no se le permitía a ningún ciudadano romano morir en la cruz, pero él fue decapitado y murió por Cristo, siguiendo a Cristo, sabiendo. Y cuando dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Él sabía verdaderamente dónde estaba su corazón, dónde estaba verdaderamente su tesoro. Para mí el morir es ganancia, dice. Y esa oración que la tengo grabada en mi corazón para mi vida, cuando llega al final de su tiempo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Otros hombres, ha habido muchos hombres en la historia y podemos analizar, pero recordemos también de la historia de todos los hombres aún de Occidente. Por ejemplo, Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln está considerado en los Estados Unidos como un hombre de Dios. Dice, Abraham Lincoln no fue fácil de luchar por los derechos de los esclavos. Abraham Lincoln se dedicó a luchar por los derechos de los esclavos, pero tuvo que tomar la decisión determinante de hacerlo en tiempos difíciles. Él se opuso verdaderamente a una cantidad de gente, pero una cantidad de gente estadounidense que estaba en contra de otorgarle los derechos a los esclavos. Sin embargo, Lincoln se mantuvo firme y fue determinante, un hombre con carácter, un hombre de fe. Albert Einstein, no fue fácil huir de Alemania, donde era perseguido por ser judío. Fueron tiempos difíciles, pero su sufrimiento y después de la persecución lo hizo determinante para ser un científico brillante. Para Martin Luther King, ese hombre de Dios de raza negra, no fue fácil luchar contra el racismo de su época, pero luchó, fue determinante, se abrió paso en medio de la adversidad y cumplió un propósito divino luchando por los derechos de la raza negra en todo el mundo, en los Estados Unidos principalmente. Porque al igual que Abraham Lincoln, soñaba con ver una nación unida, sin distinción de razas, ambos en tiempos difíciles. Llegaron hasta las últimas consecuencias y pagaron con sus vidas el precio de una libertad que nunca vieron. Todo esto porque habían determinado pelear por una noble causa, y es seguir los lineamientos de Dios, lo que Dios había colocado en sus corazones, porque Dios pone el querer como el hacer. Todas estas personas y todos estos personajes bíblicos estuvieron determinados, fueron determinados en tiempos difíciles a hacer de la adversidad un trampolín para el éxito. No importa las adversidades, no importa lo que estés pasando, si no tienes trabajo, si no tienes empleo, si no tienes, pídale a Dios y toma la determinación de salir adelante. Vamos, con la ayuda de Dios todo lo podemos. He aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez, he aprendido a vivir en la pobreza como en la riqueza, he aprendido a vivir en todo tiempo. Dice las Sagradas Escrituras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto de Biblia. Todas estas personas tuvieron una determinación y es actuar por fe. Sus circunstancias difíciles las convirtieron en instrumentos para salir adelante. Rehusaron a continuar viviendo conformes y atrapados en sus circunstancias. Rompieron la barrera de sus propios lamentos, de ser víctimas en tiempos difíciles, para alcanzar sus objetivos, para llegar a la meta. ¿Qué significa? Son líderes valientes y esforzados. Como conclusión, iglesia, es tiempo de confrontar los momentos de dificultad.
Ojo con esto, iglesia. Y esta conclusión es tremendo. Es tiempo de determinar creerle a Dios. Es tiempo, iglesia, de confrontar los tiempos difíciles con la misma tenacidad con la que lo hicieron aquellos hombres y mujeres ejemplares cuyos nombres están inmortalizados en la historia de la humanidad. Es tiempo de afirmar los valores que Él ha establecido en nosotros como hijos y herederos de Él. Es tiempo de cambiar el lenguaje, nuestro lenguaje, y vivir como hijos de un Rey todopoderoso. Ya no tenemos deuda. Él nos perdonó y esa es la raíz de nuestra victoria, de nuestra libertad, de nuestra prosperidad, de nuestro crecimiento, de nuestra vida. Su perdón que trajo luz a nuestras vidas es el fruto de su amor y de su gracia. En su perdón adquirimos el valor que hoy tenemos, no en base a la escala de valores de la apariencia o de nuestro modelo ideal, porque no valíamos nada. Isaías 64:6 dice: todos, como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento, pero el que confía en el Señor, el que cree en el Señor, el que verdaderamente aprendemos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando creemos en Él, cuando damos un paso de fe, cuando verdaderamente vivimos conforme a la Sagrada Escritura, aprendemos a obedecerlo, aprendemos a someternos a Dios, aprendemos a seguir adelante, a pesar de las adversidades, de las dificultades, caminaremos sobre los problemas, caminaremos sobre las adversidades. ¡Ánimo! ¡Cobren ánimo! Todos estos hombres vivieron en momentos de dificultad y estos no son tiempos verdaderamente para estar, dijéramos, en la comodidad, son tiempos para luchar, son tiempos para creerle a Dios, son tiempos de fe. Animarlos para que verdaderamente cada momento difícil, bienvenidos los momentos difíciles, porque los momentos difíciles forman mi carácter y me hacen ser una persona determinada para creerle a Dios, para hacer lo que Dios nos manda hacer. Invito a toda la iglesia a creerle a Dios. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta palabra. Y oro para que nosotros nos sacudamos del temor, nos sacudamos del miedo, nos sacudamos del negativismo, nos sacudamos de la queja, nos sacudamos de la crítica, verdaderamente nos despojemos completamente de todo aquello que estorba nuestro crecimiento espiritual. No importan las adversidades, no importan las dificultades, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y conforme lo decía Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdóname, Señor. Perdóname cuando he sido cobarde. Perdóname, Señor, cuando me amedranto completamente ante la adversidad y ante la dificultad. Me arrugo ante la dificultad cuando tengo un Dios grande que ha muerto por mí, ha entregado su vida por mí, para que vivamos por encima y verdaderamente habemos vencido el pecado porque Cristo lo venció, porque la fe en Cristo Jesús me ha dado la victoria completamente de vivir una vida conforme Él lo planteó. No importan las adversidades, no importan las dificultades, no importa lo que tú estés pasando o atravesando, no importa esa dificultad. ¡Ánimo! ¡Cobren ánimo! ¡Levántense, valientes y esforzados! Como los valientes de David, como un hombre de Dios, como un hijo de Dios, porque vuelvo a repetirlo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ánimo, que cada uno de ustedes tiene un camino que recorrer. Ánimo a que se forme un carácter determinado, creyéndole al Señor, creyéndole a su palabra, sometidos al Señor, sometidos a todo lo que Él nos enseña. Delante de tu presencia, Señor, levántanos. Danos esas fuerzas. Al que no tiene ninguna, levántalo, verdaderamente para que salgamos adelante. Con la ayuda tuya, todo lo podemos hacer. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. A todos ustedes un saludo muy especial. Y oramos verdaderamente por todas las personas que hoy nos acompañan. Pedirle al Señor, si hay una persona que hoy me está viendo por primera vez, que una persona que quiere dar un cambio de vida, quiero que le entregues hoy tu vida al Señor. El primer paso de fe, el primer paso de carácter es que tú recibas a Cristo en tu corazón. Haz esta oración conmigo e inclina tu rostro allí donde te encuentres y repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo,
Moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo con todos los pecados y los pecados de la humanidad para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche me arrepiento por todo el miedo, por todas las desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos hábitos, por todos mis pecados y por toda mi incredulidad, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo te recibo, Señor Jesucristo, voluntariamente en mi vida, y te reconozco, Cristo Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Bueno, iglesia, invitarlos nuevamente a todas las actividades. Mañana jueves estaremos nuevamente en oración a las 6:30 de la mañana. Estamos plenamente en tiempo de oración. Importante seguir orando por el país, seguir orando por todo el presidente, seguir orando por todas nuestras autoridades, pidiendo la sabiduría de Dios para que ellos puedan recibir a Cristo en su corazón. Por último, quiero que oremos por los diezmos y ofrendas. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Padre de mi Señor Jesucristo, nuevamente en esta hora, y Señor Jesucristo, Espíritu Santo, delante de tu presencia, quiero orar por cada persona que diezma y ofrenda. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abran las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas, no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda y que cree, y que es determinante al escuchar tu palabra, y que toma decisiones así como lo tomó Abraham, quien antes de que existiera la ley diezmó de todo. Gracias, Señor Dios mío, por ese hombre de fe. Y oramos por hombres y mujeres de fe en la iglesia también. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu hemos orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Quiero recordarles también de que el próximo domingo tendremos el servicio a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana. Los esperamos cordialmente en el templo, recordando el estribillo que el pastor Darío nos enseñó para este año. Año 2023, al templo otra vez. Que Dios los bendiga, los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.